Hola a todos, en este vídeo voy a presentaros las novedades principales que he incorporado en la versión 3.0. En primer lugar, aparece un botón nuevo en la pestaña, en la ventana de datos generales, que es este de aquí, la que me indica: ¿quieres que se puedan marcar las respuestas que no son correctas? Esto se refiere a que cuando estemos en opción múltiple, porque además daros cuenta, si nos metemos en otro tipo de cuestionario que no sea de opción múltiple, esa pregunta ya no aparece, ¿vale? O sea, es una pregunta que solo sirve para ese tipo de preguntas que hagamos en las de opción múltiple. Es cuando uno pueda marcar aquellas que sabe que no son y así pues poder estudiar las otras opciones. Vale, ahora voy a poner un ejemplo. Entonces podemos decirle que no, que queremos trabajar como siempre, o sin embargo que sí, que queremos que nos lo marque bien simplemente cambiando el texto a gris o tachándolo en rojo. Para que lo veáis claro, os voy a mostrar un ejemplo. En este caso tengo estas preguntas que he introducido con esta opción. Entonces le doy a vista previa a la pregunta y yo tengo ya aquí la pregunta como siempre, pero cuando tengo tantas opciones, pues a lo mejor tengo claro cuáles no son y estoy apuntándolo en un papel, tachando las que no son. Pero con esa nueva opción dice aquí: haga clic, o sea, siempre que marquemos que sí a la opción anterior, también va a aparecer esta leyenda: haga clic en las etiquetas de texto para alternar entre normal o rojo ondulado, y haga clic en los botones para seleccionar la respuesta. Pues si pinchamos encima de lo que es la etiqueta, me lo va a tachar, y entonces las que yo vaya estudiando y vaya sabiendo que no son correctas, las puedo simplemente a modo de borrador, como si estuviéramos en el papel marcándolo, ¿vale? Aún así, incluso aunque las tenga marcadas, la puedo seleccionar, o sea, simplemente es un poco que puede servir al alumno para ir descartando las que piensa que no son correctas, ¿vale? Entonces, bueno, pues bien podría aparecer este texto en gris o con marcado, dependiendo de cómo hayamos seleccionado. Esto ayuda mucho a la hora de, bueno, cuando tenemos varias respuestas, a que el alumno pueda ir analizándolo bien. No se registra para nada las respuestas que haya marcado así el alumno, ¿vale? Aquí vemos, bueno, pues que una vez corregido, pues simplemente es algo que sirve para previsualizarlo en condiciones. Si queremos ver otro ejemplo, así hay que tener cuidado que, por ejemplo, para las ecuaciones matemáticas no sirve, ¿vale? Yo si estoy en una ecuación matemática, pues no puedo marcarlo, ¿vale? No me deja. Puedo marcar la respuesta correcta, pero no me deja tacharlo. Sí puedo ver, pinchando dos veces encima, la ecuación un poco más grande, pero ya está. Y cuidado si tenemos un texto muy pequeño, pues como en este caso, que es solo la letra M, pues se tacha, pero se tacha la letra, entonces se marca muy poco, ¿vale? Pero bueno, como vemos, sirve y funciona. Esa es una de las novedades. La siguiente es, ya si nos vamos a un formulario, tenemos ahora introducido una nueva opción en la que podemos, si queremos que las preguntas tengan numeración o no, el nombre de la pregunta que se va a meter en el cuestionario, como hemos visto aquí, tiene un número, ¿no? Pues si no queremos introducir ese número, pues en todos los cuestionarios he habilitado esta pestaña en la que si la marcamos, si está marcada en el nombre de la pregunta, aparece el número, y si no está marcada no aparece. Luego esto delante de aquí, ese es el prefijo de la pregunta, como veíamos al principio del todo, este vale aquí, ¿vale? Si yo lo borro y me voy otra vez al formulario, pues no aparece. Entonces, si solamente queréis que el nombre de la pregunta esté compuesto por la descripción que habéis puesto, quitando el prefijo en el apartado anterior y quitando aquí la pestaña esta, dejando de pulsar este botón, pues solamente el nombre de la pregunta que va a grabarse es este. Si quiero que esté el número de la pregunta, podré marcar aquí, y luego ya pues podré marcar también el prefijo, ¿no?, que podamos ponerle para que todas las preguntas tengan el mismo, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, ¿qué otra opción he implementado nueva? Pues a la hora de guardar preguntas, antes se guardaba solo una pregunta, entonces ahora podemos guardar hasta 100 preguntas de una sola vez. Primero dice: se van a guardar las preguntas en el formulario, ¿estás de acuerdo? Digo que sí. Y ahora puedo decirle: ¿has usado datos variables y quieres guardar varias preguntas a la vez? O incluso aunque no hayas usado datos variables, si quieres esta misma pregunta guardarla 10 veces y luego en el banco de preguntas cambiar una palabra, también se puede hacer, ¿de acuerdo? Pero yo sí os recomiendo que si aprendéis a utilizar el tema de aleatorio entre, os va a facilitar muchísimo, todavía más aún, el crear este tipo de preguntas. Entonces yo en principio le digo que sí, que he creado varias, le voy a decir que no,
Y si le digo que no, solo me la guarda, o si le digo que sí, me guarda, puedes pulsar 1 hasta 100. Podría configurar eso hasta más, pero lo que no quiero es tampoco que se bloquee el Excel, ¿vale? Entonces, bueno, pues de aquí a 100 pues podemos hacer las que queramos. Aquí ahora mismo solo voy a darle a una porque quiero además contaros otra cosa, ¿vale? Cómo he configurado esa pregunta. Entonces me voy aquí a la 100, me ha creado la 104, me vengo aquí a la 104 y de qué color, pues me ha grabado la pregunta, ¿de acuerdo? Ahora, esta pregunta, yo a lo mejor, aunque sea incluso con tipo texto, como veis, si yo le doy aquí a F2, me está cambiando el color. Se me cambia el enunciado de la pregunta en función de esos resultados, ¿vale? Yo en principio siempre trabajaremos con esto desactivado, pero ¿cómo he configurado esta pregunta? Para que cada vez que yo haga algún cambio, dando F2 o haciendo cualquier cambio, se me cambia la pregunta. ¿Veis? Aquí dice de qué color es el caballo, gris de Santiago, y el gris se me ha puesto como la puntuación 100. Si yo le vuelvo a dar a F2, de qué color es el beige, y el beige es el que se me ha grabado. Entonces yo puedo grabar esta pregunta tantas veces como quiera y tendré todas las variaciones que quiera, incluso con, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo he hecho? Bueno, pues utilizando las fórmulas variables, ¿vale? En principio, las respuestas tanto numéricas como contexto, lo pongo contexto sobre todo para aquellos que os penséis que este tipo de preguntas no va con vosotros, o este tipo de opciones, para que veáis que aquí puedo poner el nombre de un autor, aquí puedo poner y algún libro que ha escrito, puedo poner un artículo de la ley para los de derecho, puedo poner filósofos, bueno, puedo poner historia, puedo poner todo lo que yo quiera en texto o en número. Entonces, ¿cómo he configurado la pregunta? Bueno, pues de entrada voy a borrarlo todo, para que veáis en un momento cómo se hace. Y ahora tengo la pregunta sin fórmulas ni nada, ¿vale? Tengo aquí la pregunta con todos sus valores. Nos metemos aquí y aquí está como si lo hubiera escrito, como lo hemos hecho siempre, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, así es como estaríamos trabajando y como trabajaréis la mayoría. A partir de ahora sería interesante que cambiarais la manera de trabajar, que os va a resultar mucho mejor. Entonces, lo primero de todo, mi recomendación, escribir la pregunta tal y como la queremos, ¿vale? Una vez que la he escrito, pincho 2 veces encima y me meto al inicio, pongo igual, comillas, al final y comillas, ¿vale? Entonces me va a coger esto igual. ¿Qué palabra quiero cambiar? Blanco. Pues aquí pongo comillas, concatenar, concatenar comillas, y aquí pongo esto es igual a que voy a poner aquí la celda, ¿vale? Y entonces se me va a cambiar y siempre aquí va a aparecer lo que tenga puesta en esta casilla. En esto de aquí, pues bueno, puedo ponerlas siempre igual o incluso podría referenciarlas a esto de aquí. Como siempre quiero este orden, me da igual, van a ser siempre las mismas palabras, pues, no, pues pongo estas. Si quisiera que fueran palabras variables, pues pondría igual aquí a lo que fuera, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente paso a hacer? Bueno, aquí tengo que escribir todas las palabras que quiero que aparezcan en el enunciado, ¿vale? Y en esta celda, ¿qué es lo que he puesto? He puesto la fórmula indirecto. Aquí pongo indirecto, esta función me va a coger el texto que haya dentro de una celda, ¿vale? Pero claro, ¿yo qué quiero? ¿Que me coja siempre una de estas continuamente? No, yo quiero que me varíe entre de la 1 a la 6, cualquiera de ellas aleatoriamente. Entonces, indirecto, estas casillas se llaman dato 01, ¿vale? Pero yo no quiero que sea dato 01, sino una vez es dato 01, otra vez es dato 02. Entonces, aquí yo que pongo el nombre de la celda sin el 1, que es el que yo quiero que varíe, o el 01 en caso de que, o sea, de que fuera 11 o 12. Y luego esto que me lo concatene con aleatorio entre, y ahora que varíe, o sea, del 1, o sea, desde la casilla 1 hasta la casilla 6, que me varíe de 1 a 6, ¿vale? Entonces, esto que va a hacer a la hoja, a la celda llamada dato 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aleatoriamente, me va a decir el contenido dentro de ellos, aleatoriamente, porque según yo vaya dando a guardar, me va a coger un dato u otro. Entonces, veis, cada vez que yo le doy, si le doy aquí a F2, me vuelve a cambiar y me cambia de color. Como yo esta celda, el enunciado lo he referenciado con respecto a esta celda, cada vez que cambie este color,
me cambia aleatoriamente, se me cambia esta. Vale, hasta aquí todo perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Que yo tengo puesto aquí la puntuación siempre como 100 y aquí está en blanco, está bien, pero si ahora es negro, esta no es la respuesta correcta es esta. Entonces aquí la otra función de Excel muy buena es la del condicional, y esto es un condicional que todo el mundo tenemos en nuestra vida. Si pasa, si sucede esto, que pase esto, y si no, que pase lo contrario. Entonces, esto, ¿cómo lo podríamos? Esto es igual a si esta casilla es igual a este valor, que ponga punto y coma, que ponga 100. O sea, cada uno de los campos se separa con punto y coma. Y en caso contrario, o que ponga 0, o si quiero penalizar, que ponga menos 50. El dato la puntuación que yo quiero que ponga en caso de que la respuesta seleccionada sea incorrecta. Yo en principio voy a ponerle 0, ¿vale? Y entonces vemos que ahora, como no coincide, esta función la ha cogido bien. Pues ya simplemente consiste en copiar esa y hacer la misma función. Si yo hago control C, control V, me está cogiendo el datos 1, el nombre de esta celda, y no me está cogiendo el nombre de la celda esta, sino la otra, ¿vale? Entonces, si yo pincho aquí encima, veo que me está cogiendo esta casilla y esta otra. Como yo no quiero esta, no quiero la 1, sino quiero la 2, pues aquí tengo que poner un 2. Para evitar esto, estas casillas, a la hora de copiar, que me coja automáticamente, que me coja siempre estas casillas, aparte del nombre que que se le ha asignado, si mantenemos pulsado, vemos que es la H17 y esta es la H19 interna de Excel. Entonces, o bien aquí pongo el 2, ¿vale? Y entonces me está referenciando ahora a esta casilla, o si yo en la fórmula, en vez de poner esto, pongo H19, con el paréntesis que lo he borrado, perdón, H19, ahora si yo esto lo copio arriba y abajo, si en cada una de las celdas que yo he copiado me ha cogido la celda de al lado, porque el H19 es el valor interno de Excel, que es una referencia aleatoria, no es una referencia fija. Si pongo el nombre siempre va a llamarme al anterior, ¿vale? Entonces, bueno, o lo hacéis a mano o lo hacéis de esta manera, pero como veis, aquí es pardo y me ha puesto este como 100 y los demás como 0. Si vuelvo a darle, ahora es blanco, se ha pasado el 100 a la casilla blanca, y así todas las veces que quiera. Entonces, ahora sí es el momento en que digo, bueno, yo esta pregunta quiero tener la misma pregunta 10 veces, o bueno, 10 veces realmente. Al haber 6, pues a lo mejor no hay, en este caso solo hay una variable, entonces como mucho podría tener 6, ¿vale? Pero algunos, que lo que haríais con esto, grabar 6 veces la misma pregunta y luego cambiar el nombre a mano. Pues si os queréis ahorrar eso, ahora simplemente le damos guardar preguntas. La siguiente pregunta va a ser la 105, le digo que sí. Me pregunta, ¿has usado datos variables? Hoy, como os he dicho antes, aunque no sean variables, si queréis guardar la misma pregunta exacta varias veces y luego cambiar a mano los datos, pues también podéis hacerlo, si no termináis de entender bien esto que os acabo de explicar. Aunque os recomiendo que invirtáis un rato de vuestro tiempo en hacerlo, porque os va a ahorrar muchísimo en el futuro, si hacéis preguntas que sean muy similares, ¿vale? Entonces le digo que sí y voy a grabarla. Quiero que me la grabe 10 veces, aunque aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo como máximo 6 respuestas. Bueno, voy a ponerle 6 porque alguna se repetirá, ¿vale? Pero bueno, 10, y si la hacemos con números, la opción pues puede ser hasta 100, ¿no? He puesto un máximo de 100 preguntas de una sola vez. Entonces le digo aceptar, se están guardando las preguntas. De hecho, la 105 es la primera, pero ahora me va a decir que la última grabada es la 115, porque me ha grabado hasta 10 preguntas, ¿vale? Entonces, una vez que termine de grabarse, ¿no veis? La 114 es la última. Deseas conservar, sí quiero conservarlo, porque lo que estáis conservando realmente es esta fórmula, ¿vale? Pues ahora me vengo al banco de preguntas y veo que tengo de qué color es el caballo blanco. ¿Veis? El blanco está repetido, pues lo borraré. Marrón, gris, marrón, lo repito. El beige está repetido, negro, negro, blanco, blanco y blanco, ¿vale? ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5, pues me falta una que no estaba grabada. Pero ya, pues he creado en un momento, ya lo demás, pues o puedo dejarlas incluso, o sea, ya eso, como luego dentro del Excel va a ser aleatorio, pues ya simplemente aquí dentro del banco de preguntas me borro, y voy, sí es recomendable no dejar estos espacios en blanco, ¿vale? Esto lo hacéis ya a mano si os sabéis manejar bien con Excel, si no, no lo toquéis, porque podéis al final estropearlo un poco, ¿no? Entonces, blanco, beige, marrón, gris, negro, blanco, beige, marrón, el pardo es el que no está. Pues la otra opción es
ir dando hasta que salga el pardo. Y le digo guardar la pregunta y solo quiero guardarla una vez, ¿vale? Preguntar una vez, sí, le digo que me la guarde una vez, aceptar, me voy al banco de preguntas. Esto no es normal hacerlo, ¿va? Bueno, al guardarse se ha cambiado aleatoriamente al darle y ya no se me agrava el pardo, pero bueno, si no, pues lo cambio aquí como pardo, ¿vale? Aquí pongo todos y el que tiene que tener los 100 puntos es el pardo, ¿vale? Que el pardo hemos dicho que es la respuesta 6, pues los puntos a las 6. ¿Vale? Mucho cuidado porque si aquí algo no lo rellenamos bien, no se va a guardar bien la pregunta. Entonces, si no os manejáis bien con banco de datos, no trabajéis aquí, porque no se guarda bien la pregunta y luego no se importará bien a Moodle. ¿Vale? Entonces, bueno, estas son las características principales que he introducido en esta versión. Y otro tema muy importante. Para aquellos que queráis, dentro de lo que es el texto, poner... aparte de la negrita que tengo aquí o los espacios o el color en rojo, queréis poner más cosas, he habilitado este botón de editor de Moodle, que es lo que hace, me abre la página web de un editor que lo vamos a utilizar mucho en el tema de preguntas tipo close, ¿vale? Pero además de para las preguntas tipo close, que ya os voy a poner luego un vídeo, o sea que tendréis el vídeo bien explicado cómo funciona, podemos utilizar este editor de Moodle que está en internet, esa es la página web, y con el pinchando en ese enlace se abre automáticamente, y todo lo que yo quiera escribir con colores especiales lo voy a poder escribir aquí con todos los botones. Hola, esto es una prueba de texto con códigos especiales, ¿vale? Hasta aquí no hay nada nuevo, todo está escrito en tipo de letra, pero ahora yo quiero prueba ponerlo en negrita y en cursiva. Luego además digo primero, segundo y tercero. Y esto quiero que tenga numeración, ¿no? Que tenga, le pongo aquí esa numeración, ¿vale? Y luego además pues quiero esto que esté en un color de los que no tenemos puesto en las combinaciones que yo he puesto, o incluso aunque sí lo tenga puesto, ¿vale? Y además en negrita y yo que sé, cualquier otra cosa más que queráis añadir. Entonces yo he añadido todo esto, pero claro, ahora si yo copio y pego esto a mi texto, tengo que darle a F2 o pinchar dos veces encima del ratón, perdona que le he dado al F1, o pinchar dos veces y decir control V, ¿vale? Esto no se me ha grabado nada, solo se ha grabado el texto plano. ¿Qué puedo hacer para copiar todo esto? Tengo que pinchar en el botón HTML y copiar todo lo que hay aquí. Estos son los códigos que luego me va a coger Moodle y voy a poder importar. Entonces, los selecciono todo bien con ratón, o si digo control A, también se selecciona todo. Ahora digo control C, me vengo aquí y aquí pinchando dos veces o con F2 digo control V y lo pego, ¿vale? Entonces ya esto, cuando yo importe la pregunta, cuando yo diga esta pregunta la voy a llevar a Moodle, sí me va a aparecer en Moodle, me va a aparecer el texto con todos estos, con este formato, ¿vale? Eso, bueno, pues los que no tienen, eso es una manera muy buena de controlar cómo llevo internamente el documento, ¿no? Entonces, bueno, pues como hemos visto aquí en los subíndices tenemos el salto de página, esto es el código para la numerar y todo eso. Entonces, todo esto no tenemos que saberlo para poder trabajar con ello. Como hemos visto, simplemente escribimos aquí lo que queramos, nos metemos en códigos HTML, seleccionamos todo esto, nos lo traemos y cuando queramos cuando los portemos se nos va a coger el código, ¿vale? Si nos metemos aquí en editar una pregunta de estas, realmente esto es lo mismo, pero claro, ya con esa página web no tenemos ni por qué estar dentro del campus virtual. Si yo me meto en una de estas y digo editar pregunta, ¿vale? Este es como si fuera
el HTML de Moodle, ¿vale? La única diferencia es que aquí tenemos un botón nuevo que ya os enseñaré en el vídeo de preguntas tipo close, cómo se utiliza, pero lo importante es que veáis que el formato es el mismo. Entonces, esto de copiar los códigos y hacerlo, incluso si queréis podéis hasta introducir tablas, ¿vale? Introducimos una tabla, espera, voy a meterme aquí. Si en vuestro cuestionario queréis introducir tabla, una tabla de 2 columnas por 2 filas, ¿vale? Digo que sí y aquí meto A. Dentro de la tabla meto lo que yo quiera, ¿vale? Y todo esto, pues luego simplemente cogiendo el código especial, estos son los códigos de tabla, pues selecciono, copio y puedo hacer mi pregunta pues con un formato mucho más... con muchas más variables, ¿vale? Entonces, como veis, este formato es este mismo de aquí. Entonces, esto lo podéis hacer siempre que aquellos campos de Moodle que tenga este recuadro. Eso lo he explicado ya en algún vídeo anterior. Entonces, por ejemplo, si son todas estas respuestas tienen este formato, pinchando aquí aparece o desaparece este menú desplegable, y el botón HTML, este de aquí, en Moodle es el botón donde tienen estas dos flechitas, ¿vale? Como veis, si pincháis encima pone editar código HTML, ¿vale? Pues este es el mismo código, el mismo editor que este de aquí, ¿vale? Como veis, es lo mismo. Entonces, pues bueno, pues simplemente de esta manera podemos hacer nuestra presentación como más dinámica, ¿vale? Más atractiva y con, bueno, los índices, superíndices, tachado, tabulación, bueno, todo lo que estamos acostumbrados a trabajar con Word e incluso las ecuaciones, ¿no? Si queremos escribir aquí las ecuaciones, pues también podríamos, aunque hay otro vídeo en el que a mí no me gusta mucho cómo se utiliza este editor de ecuaciones de aquí, entonces en otros vídeos pongo otro editor en línea que hay, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente que veáis que esta opción, el botón a esta página web, lo tenéis en todos los cuestionarios, incluso en este de aquí, porque hay algunos de las categorías que también se puede utilizar. Simplemente esto es un enlace a la página web, no hace más, pero a cualquier cuestionario en el que yo me meta, me meto en el formulario, cualquier tipo de pregunta, y en todos voy a tener acceso a ese botón, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues yo creo que también va a ayudar mucho a poder hacer unos cuestionarios más presentables. Y con esto, bueno, en otros vídeos las otras dos opciones nuevas que están metidas en esa versión son el tipo de pregunta ensayo y el tipo de pregunta close. Muy pocas, o sea, dentro de las encuestas que he hecho del curso, muy poca gente utiliza estos tipos. Yo, de hecho, el ensayo hasta ahora no lo utilizaba y por eso no lo tenía en la primera versión. La tipo close sí la tenía contemplada para incorporar y ahora, gracias a este editor que os contaré, pues ha sido muy sencillo, más sencillo de lo que yo pensaba. Y las tipo ensayo, desde que las he descubierto, ya os digo que las he empezado a usar ya en mis clases, en sustitución de las tareas offline o tareas de texto en línea. Sirve y tiene más, para mí tiene más versatilidad que incluso la tarea, porque puedo generar una tarea con cosas diferentes a cada uno. Os recomiendo que veáis el vídeo que he preparado sobre este tipo de preguntas y el de tipo de preguntas close, porque os voy a dar ideas que probablemente os vengan bien, ¿vale? Aquí, bueno, pues os voy a poner un ejemplo que he utilizado en mi última, ayer mismo, ¿de acuerdo? Este en el tipo ensayo, y para tipo close, pues también el tipo close puede sustituir a casi todos. Y además no os asustéis porque el tipo close la gente dice, no, eso hay que saber programar y no sé qué. Aquí tenéis una ayuda y con el editor en línea que os he dicho, va a ser muy sencillo generar preguntas tipo close. ¿Qué hacen las preguntas tipo close? Pues dentro de una misma pregunta no solo respondo a un menú desplegable, puedo insertar, o sea, opción múltiple, puedo insertar varias preguntas de opción múltiple, de respuesta numérica y o sea, numérica o calculada, que la calculada ya con este tipo de close ya no hace falta configurar tipo de pregunta calculada, porque con close se puede configurar, y también respuesta corta. Entonces, dentro de una misma pregunta puedo incorporar preguntas tipo de opción múltiple, tantas como quiera, respuesta corta tantas como quiera y numérica tantas como quiera, y puedo hacer
una pregunta con varias opciones de esta. Entonces es bastante genérico y bueno, os recomiendo que le echéis un ojo al vídeo porque muy probablemente muchos terminéis animándose a utilizar este tipo de preguntas. Bueno, pues con esto doy por finalizada el vídeo en el que os explico las novedades de la versión 3.0. Espero que os animéis a utilizarla. Y sí, una cosa muy importante, los que ya hayáis estado usando las versiones anteriores y tengáis miedo a perder vuestras preguntas o cómo me paso a la versión nueva, solo tenéis que en vuestra versión anterior exportar vuestro banco de preguntas a un libro Excel. Ya os deshacéis de esa versión, os descargáis la versión nueva y en la versión nueva importar a ese libro Excel y volvéis a trabajar exactamente igual. No debéis tener ningún problema. Por si acaso, haceros una copia de seguridad de los archivos, pero exportáis vuestras preguntas a un libro Excel con un nombre pues con el que queráis. Bueno, eso siempre os lo recomiendo, que todas las preguntas que vayáis haciendo las vayáis guardando en distintos archivos, por temas, por asignaturas, como queráis organizaroslo. Y una vez que tengáis todo exportado, la versión antigua, que todas en la página de inicio, todas las versiones tienen su numeración, la versión antigua ya la podéis borrar, os descargáis la versión nueva y en la versión nueva decís importar de un libro Excel y entonces recuperáis las preguntas del tema o de la asignatura que hayáis, con la que queráis trabajar y bueno, y veréis cómo va a resultar muy útil todo esto. Sí os recomendaría también que además los bancos de preguntas en ficheros Excel que tengáis anteriores los paséis a esta nueva, porque la versión nueva, claro, ya tengo dos tipos de preguntas nuevas que son ensayo y close, que en las hojas Excel anteriores no teníais estas pestañas, ¿vale? Entonces sí os recomiendo que os lo paséis todas las preguntas a este nuevo. ¿Cómo lo hacéis? Pues importarlo la nueva versión y exportándolo a estas hojas de la nueva versión, ¿vale? Como veis aquí, pues tengo lo mismo, he cambiado un poquito la configuración para que sea todo igual, pero paso aquí a cada una de las versiones, verdadero y falso, emparejar, respuesta corta, palabra perdida, ensayo, y ahora tengo ensayo y tipo close, que antes no tenía, ¿vale? Y aquí aparecen todas las preguntas que tenéis almacenadas en cada uno de los ejercicios. Entonces sí, voy actualizando la aplicación y voy sacando versiones nuevas, pero no os quedéis en las versiones antiguas e ir pasando vuestros archivos a las nuevas, porque vuestros bancos de preguntas, porque va a ser mucho mejor siempre trabajar en la última versión, porque siempre también a lo mejor hay pequeños errores que se han ido quedando en el tintero en las versiones anteriores y también los he ido corrigiendo. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os sea de utilidad esta nueva versión y que os animéis a utilizarla. Un saludo.